En esta oportunidad, quien les habla es el estudiante Gamarra Romero Juan Carlos de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Para esto les voy a hacer un breve resumen de accionamientos por motor de inducción. Para esto les voy a hablar acerca de una pequeña introducción. Los motores de inducción con rotor en jaula de ardilla son las principales herramientas de la industria, debido a su bajo costo y su construcción resistente. Cuando se opera directamente desde los voltajes de línea, entrada de 60 Hz, desde la línea de electricidad con un voltaje en esencia constante, un motor de inducción trabaja casi con una velocidad constante. Sin embargo, por medio de convertidores de electrónica de potencia es posible variar la velocidad de un motor de inducción. Los accionamientos por motor de inducción se clasifican en dos categorías amplias con base en sus aplicaciones. La primera que viene a ser accionamientos de velocidad ajustable, que es una aplicación importante de estos accionamientos y se encuentra en el control de procesos, donde controlan la velocidad de ventiladores, compresores, bombas, sopladores, etc. Y la segunda que vienen a ser los servoaccionamientos. Por medio de un control avanzado, los motores de inducción se pueden usar como servoaccionamientos en periféricos de computadoras, máquinas, herramienta y robótica. El énfasis de este capítulo es la comprensión del comportamiento de los motores de inducción y el control de su velocidad, donde la dinámica del control de velocidad no necesita ser muy rápida ni precisa. Esto es el caso de la mayoría de las aplicaciones de control de procesos que usan accionamientos por motores de inducción. Como beneficio secundario, el uso de accionamientos por motores de inducción resulta en la conservación de energía, como veremos más adelante. Para esto les vamos a mostrar el siguiente ejemplo. En la imagen podemos apreciar un sencillo motor de inducción que acciona una bomba centrífuga, donde el motor y la bomba trabajan a una velocidad casi constante. Para reducir la velocidad de circulación, la válvula de estrangulamiento está parcialmente cerrada. Esto causa una pérdida de energía a través de la válvula de estrangulamiento. Esta pérdida de energía se evita al eliminar la válvula de estrangulamiento y accionar la bomba con una velocidad que genere la velocidad de circulación deseada, como podemos observar en la figura. En este sistema, la potencia de entrada disminuye de manera significativa conforme se reduce la velocidad para reducir el caudal. Esta reducción del requisito de potencia se calcula cuando se reconoce que es una bomba centrífuga. El par de torsión, que es equivalente a K1 de la velocidad al cuadrado y por tanto la potencia requerida por la bomba desde el motor es la potencia igual a K2 de la velocidad a la tercia, donde K1 y K2 son las constantes de proporcionalidad. Si se supone que las eficiencias de energía del motor y de la bomba son constantes conforme cambian su velocidad y sus cargas, la potencia de entrada requerida por el motor de inducción también variaría conforme a la velocidad que se elevara al cubo. Por tanto, en comparación con la válvula de estrangulamiento para controlar el caudal, la bomba accionada por velocidad variable genera una considerable conservación de energía, que vendría a ser el ahorro de energía, donde se requieren caudales reducidos durante largos periodos. Además, por lo general, los sistemas de bombeo están diseñados para proveer un margen de caudal de 20 a 30% arriba de los valores máximos de su caudal real. Por consiguiente, una bomba de velocidad ajustable permite una conservación sustancial de energía. Esta conclusión es válida solo si es posible ajustar la velocidad del motor en una forma eficiente de energía, como veremos en esta parte. La eficiencia de energía asociada a los inversores de electrónica con potencia, como se describen en esta parte,
que se usan para el control de velocidades de motores de inducción es alta a lo largo de amplios rangos de velocidad y carga. Principios básicos de la operación de motores de inducción. En la gran mayoría de aplicaciones, los accionamientos por motores de inducción incorporan un motor trifásico en jaula de ardilla. Por tanto, aquí también suponemos un motor de inducción trifásico en jaula de ardilla. El estator de un motor de inducción consiste en 3 devanados de fase distribuidos en las ranuras del estator. Estos 3 bobinados están desplazados por 120 grados en espacio uno respecto del otro. El rotor en jaula de ardilla consiste en una pila de laminados aislados a través de él, que se encuentran insertadas en las barras de conducción eléctrica, cerca de la periferia en el sentido axial, las cuales están en cortocircuito eléctrico en cada extremo del rotor por medio de anillos de extremo, lo que constituye una estructura parecida a una jaula. Esto también se ilustra a la naturaleza simple, económica y robusta del rotor. Características de motores de inducción con frecuencia nominal y tensión nominal. Las características normales de un motor de inducción con valores de frecuencia y tensión de la placa de motor se muestran en las figuras que vamos a ver en las siguientes diapositivas, respectivamente, que están trazadas con funciones de velocidad del rotor. Los valores bajos varían en forma lineal. Conforme aumenta el F sub SI, ya no se aumentan en forma lineal, por las siguientes razones. El término de reacción inductiva del circuito del rotor ya no es significante en comparación con B. Todos los efectos se llevan a cabo en forma simultánea y las características resultantes de par de torsión corriente para F sub I grande se muestran como líneas punteadas. El máximo par de torsión que el motor puede producir se llama par de torsión máximo. Se debe destacar que en los accionamientos por motor de inducción comunes que analizamos en forma detallada, se mantiene pequeña y por lo tanto no se emplean porciones de líneas punteadas de las curvas características de par de torsión y de la corriente de las figuras que vamos a mostrar a continuación. Sin embargo, si se arranca un motor de inducción a partir del suministro de tensión de línea sin controlador de electrónica de potencia, consumiría 6 a 8 veces más su corriente nominal en el arranque, como se muestra en la figura que vamos a ver. En esto se muestra el par de torsión de aceleración disponible para la aceleración del motor desde la detención completa. Así que suponemos una característica arbitraria de velocidad contra par de torsión y la intersección entre las características del motor y la carga determina su punto de operación en estado permanente. Como podemos observar en este gráfico, tenemos la curva característica habitual de par de torsión contra la velocidad. B y F son constantes en sus valores nominales. También podemos observar el par de torsión máximo a la velocidad nominal que va disminuyendo y cuando se vuelve normal y nominal. Control de velocidad mediante la variación de frecuencia y voltaje del estator. En esta parte se sugiere que la velocidad se controla mediante la variación de F, que controla la velocidad síncrona, y por ende la velocidad del motor, si es el deslizamiento, se mantiene pequeño, al conservar la constante mediante la variación de B, en una proporción lineal a F. En esta parte examinaremos otras técnicas de control de velocidad, pero la variación de frecuencia y la tensión del estator
Es la técnica preferida en la mayoría de aplicaciones de motores de inducción de velocidad variable. Así que veremos las siguientes figuras. En este gráfico tenemos el trazado de que son constantes en sus valores nominales. Y en este segundo gráfico tenemos el arranque del motor. O sub S y F son constantes. La velocidad del estado permanente lo podemos observar, el par de torsión de carga también, entre otras partes. Y bueno, para concluir, eso ha sido todo. Muchas gracias.